Bueno, pues listo. Muy buenos días a todos. Yo soy Gemma de la Oficina Acelera Pyme del Colegio de Ingenieros Industriales de Asturias. Y en primer lugar, pues bueno, como siempre, quiero agradeceros a todos los que nos acompañáis esta mañana, en la que vamos a hablar de las tecnologías que suponen una innovación en la industria: la computación cuántica, el Big Data y la inteligencia artificial. Pero bueno, antes de nada, ya sabéis que siempre os comento que REID.es, que es la entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, es quien ha puesto en marcha esta red de oficinas Acelera Pyme en toda España. Y que todas estas acciones gratuitas y de acceso libre que realizamos están cofinanciadas con fondos europeos FEDER del periodo de programación 2021-2027. Aquí en la diapositiva podéis ver a modo de resumen las diferentes actividades gratuitas y de acceso libre que estaremos realizando hasta junio de este año para acompañar a pymes, autónomos y emprendedores asturianos en su proceso de transformación digital. Pues desde webinars como el que hacemos hoy, jornadas, visitas a empresas tecnológicas, talleres, videopíldoras. Hacemos también asesoramientos. Si estáis interesados en el kit digital o en alguna cosina en la que os podamos ayudar, pues aquí estamos a disposición. Y bueno, una vez al año también hacemos un foro de transformación digital, que aprovecho para comentaros que este año ya tenemos fecha. Es el 8 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de aquí de Oviedo, en el Calatrava. Así que os animo a todos a que visitéis nuestra página web oapasturias.es, que os suscribáis a nuestro boletín, a que nos sigáis en redes sociales, estamos en todas, con el perfil @coías, para poder estar informados al día de todas las actividades que hacemos desde nuestra oficina Acelera Pyme. También, si queréis, podéis contactarnos. Aquí tenéis todos nuestros datos para cualquier consulta, bien a través del correo electrónico, por teléfono o acudiendo a nuestra oficina en Oviedo, que estamos en la calle Asturias, y también un día a la semana estamos en Gijón, en el Parque Tecnológico, en el edificio AS5 Hub. Sobre los aspectos organizativos, bueno, muchos ya lo sabréis, para evitar interferencias y problemas de audio, las cámaras y los micrófonos estarán deshabilitados, ¿vale? Dudas y preguntas que os vayan surgiendo, podéis ir escribiéndolas en el chat, o también podemos esperar al final de la charla de Marco para que él pueda ir respondiéndolas, ¿vale? En ese momento, cuando finalice su ponencia, habilitaré los micros por si alguien quiere consultarle a él directamente ahí de viva voz. Y nada, hablando de Marco, aquí quiero presentárosle. Él es Marco Aguado, que nos acompaña en el día de hoy. Marco es ingeniero informático en tecnologías de la información, tiene un máster en investigación informática y está especializado en computación de alto rendimiento. Con una vida laboral ligada al desarrollo y la investigación en diversos campos de la informática y la computación, desde su incorporación a CETIC, Centro Tecnológico, lidera el equipo de investigación en computación cuántica y forma parte de los equipos de desarrollo en inteligencia artificial, espacio de datos y otras tecnologías. Así que nada, Marco, pues bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y nada, aquí os dejo un poquito la agenda, que ya veis que es amplia, así que no quiero quitarle ni un minuto más a Marco. Esta es la agenda que vamos a seguir. Y por mi parte nada más, solamente comentaros que mañana os vamos a enviar a todos una encuesta de satisfacción, que si podéis dedicar unos minutos a responderla os estaremos súper agradecidos, porque ello siempre nos ayuda mucho a mejorar. Así que nada, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y ya cedo el protagonismo a Marco para que pueda dar comienzo a su intervención. Así que muchas gracias. Genial, pues muchísimas gracias por la presentación. Y nada, bueno, voy a compartir yo entonces mi presentación. Te dejo de compartir yo para que puedas. A ver. Listo. Vale, confirmado. Perfecto. Se ve perfecta, Marco. Perfecto, muchas gracias. A ti. Pues muy buenos días a todos. Bueno, yo me presento Gemma, pero bueno, pues voy a dar una breve introducción a estas tecnologías, a computación cuántica, Big Data e inteligencia artificial, ya que, bueno, son tecnologías que están hoy en boca de todos y que nos ofrecen unas perspectivas, sobre todo de uso de cara a la empresa, bastante interesantes y con bastante potencial. Mi idea es dejaros por lo menos unos conceptos clave de cada una de estas tecnologías. La presentación, bueno, he reordenado un poquito los puntos. Voy a empezar hablando de Big Data, que me parece un poco el punto de anclaje con la inteligencia artificial sobre todo con la inteligencia artificial más que con la computación cuántica, aunque también. Luego procederé hablando eso, con la inteligencia artificial. De estas dos tecnologías hablaré un poco por encima. De Big Data, sobre las herramientas, os explicaré por qué, pero bueno, las herramientas las comentaré sobre todo
muy por encima porque tampoco quería que esta charla fuese demasiado técnica. Me quería centrar más en qué es esta tecnología y qué casos de uso son interesantes, en qué ámbitos tienen un uso bastante interesante, con bastante potencial. En cuanto a la inteligencia artificial, también daré una breve introducción. Me centraré en Machine Learning porque es dentro de la inteligencia artificial el campo, digamos, que más sonoro, que más uso se le está dando. Y, por supuesto, los casos de uso y, eh, digamos, aplicaciones bueno, que no conoceréis, muchos os suena como ChatGPT o grandes modelos de inteligencia artificial que utilizamos algunas personas prácticamente todos los días. Y finalizaré, bueno, pues hablando de la computación cuántica, ¿no? También es un tema que es muy complicado hablarlo sin entrar en detalles técnicos, entonces presentaré los aspectos fundamentales de esta tecnología, de cómo funciona de manera muy superficial, como comenté, intentaré no ser demasiado técnico. Eh, Comentaré también casos de uso en los, digamos, ámbitos en los que se le está viendo una aplicación, donde tiene aplicación potencial y donde se está ya probando su utilidad, comparándolo con soluciones que ya existen en ordenadores clásicos. Y finalizaré pues esta parte con un poco una reflexión de cuál es la situación actual de la computación cuántica y qué perspectivas tiene en un futuro a medio y largo plazo. Seguidamente, pues nada, comentaré la integración y sinergias entre estas tecnologías, es decir, cómo se beneficia unas de otras. Y bueno, terminaré con una parte final de dudas y feedback que podéis tener. Si a alguien le interesa más que entre más en detalle en alguna de los elementos que comente o detalles más técnicos, por supuesto, en este punto final me podéis preguntar, podéis comentar cualquier cosa y podemos entrar un poco en detalle para la gente que esté interesada. Entonces vamos a comenzar primero con Big Data, ¿no? Que es esto que se habla tanto de Big Data, y quería hacer también aclaración sobre qué es y qué no es Big Data. Bueno, una pequeña introducción. ¿Qué es Big Data? Hay multitud de definiciones que podéis encontrar en Internet. Yo he encontrado este de aquí, es el manejo de grandes volúmenes de datos para extraer información valiosa. Y creo que es bastante acertada. Es decir, es el desarrollo de tecnologías, metodologías para manejar cantidad de información brutalmente grande y sobre todo extraer información valiosa. No vamos a manejar toda esta información, no vamos a dedicar todos estos recursos computacionales si no vamos a sacar provecho de ello. Sobre todo un beneficio económico, que es digamos, la motivación de todo, especialmente estos días. Hay un concepto, digamos, bastante importante dentro de Big Data, que son las 5 Vs, aunque bueno, depende de la fuente donde busquéis, podéis encontrar las 3 Vs, las 4, 5, 6 Vs, pero yo creo que fundamentalmente son estas 5, que son volumen, es decir, cuando hablamos de Big Data hablamos de una cantidad masiva de información y que es algo que va creciendo cada segundo, es decir, cuando nosotros publicamos fotos en redes sociales, cuando enviamos mensajes, cuando tenemos dispositivos, por ejemplo, relojes inteligentes que toman datos de nuestra salud, de nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo. Esto sigue sumando información Big Data, es decir, va a ir creciendo y creciendo y creciendo. La siguiente V sería velocidad, es decir, es la rapidez con la que se generan estos datos. Es algo que cada vez es mayor, de que cada vez más gente está interactuando con la red, más gente está creando sus propios datos, su propia información que suma a este Big Data. Variedad, siguiente V sería variedad, y es que esta información es muy heterogénea. Es decir, hay diferentes fuentes de información, ya hablamos de texto, documentos, imágenes, vídeos,
información sensórica, como comentaba, de información médica. Es decir, hay una variedad increíblemente grande de información y tenemos que saber cómo manejarla o cómo combinar estos tipos de información para extraer información útil. Y la siguiente V, que sería la de veracidad, que es una parte importante de Big Data. Hay un montón de información heterogénea de diferentes fuentes, pero también puede haber información maliciosa, información inventada, información que en ciertos contextos puede ser perjudicial, que esta información sea errónea. ¿Por qué? Porque esta información a su vez se utiliza para pues desarrollar diferentes sistemas o incluso, como veremos en la parte de inteligencia artificial, para entrenar modelos que nos ayuden a resolver problemas. Y si hemos entrenado estos modelos con información falsa o información incorrecta, pues las conclusiones a las que va a llegar estos modelos van a ser también, por lo tanto, incorrectas y pueden ser perjudiciales. Y finalmente, pues lo más importante, y por eso lo pongo en negrita, el valor. Todo esto, todo ese trabajo que se hace con Big Data es para extraer algo, un valor, algo que nos sea útil, ¿no? Disculpad por el tema de la luz, pero desde que no está funcionando bien el sensor de movimiento. Bueno, continúo. Lo importante de Big Data es, por lo tanto, que manejamos una gran cantidad de información y que lo que queremos extraer de ella es un valor, un dato interesante que nos sirva a nosotros como empresa o como entidad o como persona física para nuestro día a día o para sacarle un provecho generalmente económico. Bien, un punto importante sobre Big Data es qué es y qué no es Big Data. Es decir, cuando hablamos de Big Data, no hablamos de información que pueda manejar una empresa mediana, vamos a decir. Es decir, datos de cientos de clientes, eso no es Big Data. Datos de miles de pacientes, eso tampoco es Big Data. Para que veáis un poco la magnitud de lo que es Big Data de verdad, os he puesto este análisis de statistics, estatista, perdón, que es es un estudio del 2021. No tengo información reciente de 2025 para contrastar las predicciones que han hecho ellos con respecto a la realidad, pero aún así la magnitud de los datos que estamos comentando es gigantesca, ¿no? Estamos hablando aquí, como pongo en la diapositiva, de zettabytes, es decir, a 1.000 millones de gigabytes. Estamos hablando de, en 2020, 64 zettabytes y en 2025, pues, uy, me está tapando aquí esto, 181 zettabytes, que esa cantidad de información es algo que casi ninguna empresa va a ver en valores cercanos en toda su vida, ¿no? Entonces, esta cantidad de información es lo que llamamos Big Data. No puede tener mucha información de manera general. Estamos hablando de Big Data. Es algo que en muchos contextos se explica o se comenta de manera errónea y me ha parecido interesante pues, poner esta diapositiva para aclarar esto, ¿no? Entonces, como pongo aquí en la diapositiva, estamos hablando de que grandes compañías como Facebook, Google, YouTube, pertenece a Google. Ese es el tamaño de información de Big Data. La cantidad de datos que manejan las grandes tecnológicas o las grandes empresas que manejan este tipo de información. Que naturalmente pues, la utilizarán para extraer valor, que es lo que hemos comentado anteriormente. Puede ser información de clientes para hacer publicidad personalizada. Bueno, veremos diferentes ejemplos de uso más adelante en la presentación. Bueno, ¿de dónde viene de dónde viene toda esta información? Bueno, hay diferentes fuentes. Ya pueden ser redes sociales, como comentaba, todo lo que publiquemos en las redes sociales hay que tener mucho cuidado porque eso siempre va a ser público, por mucho que nos digan, y va a formar parte del Big Data.
cualquier compra online. Todo esto genera nueva información de transacciones, de facturas, de interacciones que ha hecho la gente con la plataforma. Sensores IoT, cuando hablamos de sensores IoT nos hablamos de sensórica, ya sea de, como comentaba antes, de dispositivos de monitorización de salud, sensores de medición de gases. Cualquier tipo de sensórica forma parte de esta parte de sensórica IoT. Todo esto suma de nuevo para Big Data, a registros médicos, aunque bueno, estos suelen tener, digamos, por ley, limitaciones en cuanto a su acceso, como tiene sentido, ¿no? Y bueno, pongo aquí el tráfico en Internet en general. Cualquier interacción que hagamos dentro de Internet sumará todo esto a Big Data. Entonces, estas son algunas de las fuentes, en mi opinión, las más importantes, las que más información aportan a Big Data. Pero bueno, hay muchísimas más. Un ejemplo práctico, como pongo aquí, es que cuando usas Google Maps para ver el tráfico, pues estás siguiendo el sistema con tus datos. O mismamente cuando tú, digamos, vas en tu coche y tienes activado la ubicación de tu dispositivo, pues Google utiliza esa información para estimar cómo está el tráfico en la zona en la que tú estás y poder generar alertas para otros usuarios para decir, esta zona está muy congestionada, puedo proponer esta otra ruta, etc, etc. Todo esto, todas las interacciones que hagamos dentro de la red, suman a Big Data. Eso es realmente Big Data, esa dimensión de información. En cuanto a herramientas, bueno, como os comentaba, voy a comentaros muy por encima, en parte porque, bueno, generalmente Big Data es realmente manejado por grandes corporaciones que son las que tienen la capacidad en la nube de manejar toda esa información. Existen herramientas bueno, para diferentes entidades para gestionar ese tipo de datos, dependiendo de lo que queramos hacer con ellos. Cuando hablamos de datos, generalmente, pues necesitamos, por una parte, bueno, las diferentes categorías que he puesto aquí, por una parte necesitamos almacenarlo, entonces para ello, pues Hadoop es una herramienta que se suele utilizar bastante y tiene bastante tiempo, o los servicios de Amazon Services para guardar toda esa información, o cuando utilizamos Google Drive o Dropbox, cualquiera de estas plataformas, pues son herramientas, por ejemplo, de Big Data. Muchas veces necesitamos procesar esta información para extraer información, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí analizar datos en tiempo real, pues yo pongo estas dos, Apache Spark y BigQuery, pero existen muchísimas más. Bases de datos. Cuando pongo aquí bases de datos, no confundir con almacenamiento. Cuando hablo de bases de datos me refiero a, digamos, crear una plataforma que nos permita acceder fácilmente a esa información masiva que tenemos almacenada, ¿no? Pues si queremos buscar una información específica de un usuario específico dentro de cientos de miles de millones, pues este tipo de tecnologías como MongoDB o Cassandra pues nos permite manejar esta información de manera eficiente y no tardemos varios minutos en obtener esa información, sino segundos, por ejemplo, o menos. También nos interesaría, por ejemplo, visualizar esta información. Por ejemplo, para sacar pues, estadísticas, ¿no? Mismamente con la diapositiva esta de la gráfica de Statista, pues para consultar toda la información que circula alrededor de Internet o una buena parte y extraer estadísticas como estas de aquí para ver la cantidad de zettabytes que transcurren, pues necesitamos herramientas potentes para extraer esas conclusiones de esa cantidad enorme de información. Pues bueno, yo pongo aquí estas dos de Tableau y Power BI, pero existen muchas más, solo quería poner un par de ejemplos. Y bueno, como veis, hay diversidad en cuanto a las herramientas. No quería entrar en los detalles más técnicos, en parte porque no quería hacer la presentación demasiado técnica y porque tampoco dentro de mi ámbito no es mi especialidad, pero bueno, sí quería presentarlas aunque fuese de manera breve aquí. Como comentaba, bueno, hay diferentes casos de uso o ámbitos de uso de Big Data. Uno que ya comentamos es el tema de la salud.
ya sea para diagnóstico y tratamiento personalizado de pacientes, al disponer de una información muy amplia de comportamiento de diferentes patologías en pacientes, por ejemplo, podemos extraer, podemos extraer conclusiones sobre cómo interactúan ciertos fármacos, por ejemplo, en qué grupo de personas puede ser incluso perjudicial, cuáles funcionan mejor, etcétera, y ofrecer, digamos, un mejor servicio a los pacientes gracias al análisis de toda esta información. El monitoreo en tiempo real, que he comentado varias veces, como los smartwatches como este que veis aquí, que mide tu frecuencia cardíaca. Toda esta información pues también es interesante para extraer conclusiones de, pues para cierto tipo de población, con, digamos, un ritmo de vida más bajo, pues tendrá unas pulsaciones más elevadas porque el corazón necesita bombear más sangre en estado de reposo, por ejemplo. Información que sigue siendo útil para diferentes propósitos, diseñar nuevos fármacos o ofrecer productos para ese tipo de población. Otro de los usos es, bueno, predicción de enfermedades, que esto va ligado con la inteligencia artificial, que veremos más adelante. Gracias a toda esta información, por ejemplo, la que se ha recabado durante el COVID, pues se puede analizar y se podría prever o ver si hay riesgo de que ocurra una nueva pandemia como la que ocurrió en 2020, ¿no? También comento aquí optimización hospitalaria. Si tenemos un registro de la actividad de un hospital o para hablar realmente de Big Data, de cientos o miles o millones de hospitales, podemos analizar su comportamiento y ver pues eh, digamos qué sistemas nos pueden facilitar el tratamiento de pacientes y ser más eficientes, ¿no? El marketing es, en mi opinión, el caso de uso o la aplicación más interesante de Big Data. Al final, la motivación de muchas de estas tecnologías, como comentaba, es el valor económico, el beneficio económico que podemos sacar de ello. Y el marketing, sin duda, pues es algo que tenemos frente a nosotros en el día a día. Algunos de los usos que se le puede dar específicamente dentro del marketing a Big Data pues sería evidentemente la publicidad dirigida, es decir, analizar millones y millones de patrones de clientes. eh, Nos puede dar información de eh, qué patrones de compras hace cierto grupo de personas, qué productos suelen comprar de manera conjunta. Si os fijáis, cuando utilizáis alguna plataforma como Amazon, os suele sugerir productos con respecto al que vais a comprar, porque la gente suele comprar el mismo. Aquí entraría, por ejemplo, también el tema de las cookies, que son, bueno, este software que analiza el comportamiento que tiene un usuario dentro de una web o qué consultas ha hecho dentro de una web, y eso permite, esa información se puede vender a otras entidades publicitarias o a otras compañías para que le ofrezcan a ese usuario publicidad dirigida o publicidad personalizada para esa persona, que pueda ser más probable que esa persona pues haga clic ahí o conozca a esa empresa, sus productos, por lo tanto pues pueda beneficiarse, ¿no? Esto todo es posible gracias a la inmensa cantidad de información que existe en Big Data. Otra cosa que comento aquí es el análisis de sentimientos, que bueno, esto va más relacionado a las redes sociales y bueno, pues de la misma manera que comentábamos con la publicidad dirigida, pues también va relacionado con la venta de productos. Al final es ese beneficio económico que buscamos. Es ver los patrones de diferentes personas en las redes sociales, pues ver qué comentan o ver qué patrones suele seguir ese tipo de personas o qué gustos particulares tienen, que aparecen, este tipo de comportamientos puede aparecer solo dentro de las redes sociales, y este tipo de patrones pues, se puede asociar posteriormente con
publicidad sobre ciertos productos específicos. Y por último, pues pongo aquí la segmentación de clientes, ¿no? Con el ejemplo de Amazon y Netflix, que segmentan sus clientes en función de gustos. Pues si cierto grupo de usuarios prefiere ver en Netflix películas de acción, pues vamos a ofrecerles películas de acción. Seguramente si utilizáis este tipo de plataformas, os habéis fijado que las películas o series que se ofrecen pues son diferentes a las de otros usuarios y suelen seguir el mismo patrón de series o películas que habéis visto recientemente. Pues es este tipo de análisis de información lo que permite esa personalización o esa especialización, por decirlo de alguna forma, de los productos que ofrece una empresa a un tipo de usuario o un grupo de usuarios con un patrón similar. Pongo aquí al final un ejemplo de Facebook y Google Ads. Utilizan algoritmos de Big Data para ofrecer anuncios altamente personalizados según actividad de usuario. Pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Gracias a este análisis de información podemos dar información, publicidad específica para pues, focalizar esfuerzos en esos usuarios. Otro de los usos que, bueno, comento por encima es, lo que me parece importante es el medio ambiente y la sostenibilidad. Es decir, no es solo el beneficio económico lo que buscamos, sino también, pues, solucionar los problemas que nos acometen a todos, ¿no? Hablando de predicción del clima, pues, los modelos meteorológicos de la EMET o diferentes fuentes meteorológicas analizan información a escala pues, masiva, lo que podríamos considerar Big Data, para entrenar esos modelos y poder proporcionarnos información de qué tiempo va a hacer mañana o la próxima semana con la mayor precisión posible. Analizando esta información a lo largo de pues todos los años que estén a nuestra disposición, desde que tengamos registro. Cuanta más información, pues mejor serán los modelos porque más datos tendrán para contrastar y refinar los modelos matemáticos que hay detrás de predicción. También para el monitoreo de desastres naturales. Pues como hemos visto relativamente recientemente con el desastre en las Islas Canarias, pues monitoreo de información sísmica o volcánica digamos, en diferentes zonas del planeta, pues permitió evacuar a ciertas personas que estaban ya en riesgo de ser afectados por esta catástrofe, ¿no? Pues este tipo de uso también es muy interesante para intentar salvar vidas, intentar prever acontecimientos que no podemos detener, como son los acontecimientos naturales, e intentar salvar vidas. No podemos salvar igual los recursos o la infraestructura, pero sí a las personas, que es lo más importante. Y bueno, pongo aquí también optimización de consumo energético como medio para mejorar el medio ambiente y sostenibilidad. Pongo el ejemplo aquí de esta, bueno, digamos, casa inteligente, ¿no? Si optimizamos el uso de los recursos energéticos de nuestro hogar, pues requeriremos menor uso de fuentes de energía, por ejemplo, fósiles, o el uso de quema de gas, por ejemplo, para obtener energía. Por ejemplo, analizando los patrones de consumo energético de millones y millones de hogares. Si analizamos este tipo de información, podríamos obtener o conseguir información como que pues todo el mundo en España, entre las 2 o la 1 y la 3 de la tarde, pues el consumo de electricidad es más alto porque es cuando se cocina la comida, cuando se encienden las luces, se utilizan diferentes electrodomésticos y el consumo en estas horas pues sube, ¿no? Entonces podemos preparar la infraestructura para evitar sobrecargas o para utilizar algún tipo de infraestructura que prepare energía para almacenar energía para utilizarla en estas horas de más intensidad que esta energía se haya obtenido, por ejemplo, de fuentes renovables. De forma que estos picos de uso de electricidad no requieran de ese uso de fuentes fósiles que sean contaminantes.
es uno de los usos varios que se les puede dar. Todo esto, de nuevo, gracias a la disponibilidad de esta gran cantidad de información. Hay muchísimos otros casos de uso que podemos comentar, hechas en procesos industriales para prevención de fallos de maquinaria o pongo también seguridad y ciberseguridad, analizando patrones de usuarios, ver, por ejemplo, qué tipo de usuarios suelen ser vulnerables a ataques de phishing. Las ciudades inteligentes, lo que conocemos como Smart Cities, para mejorar el tema del transporte, mejorar el tráfico de las ciudades, ver el comportamiento, digamos, de tránsito de vehículos y personas, pues podemos mejorar la eficiencia de las ciudades y reducir el tiempo de tránsito de ciertos grupos, ¿no? También en finanzas, entretenimiento, es decir, la lista de posibles beneficiarios del uso de Big Data es enorme. Y bueno, esto era un poco todo lo que quería comentar de Big Data, pero bueno, como ya comenté antes en la parte final, si hay algún elemento que alguien tenga interés en comentarlo en más profundidad o alguna pregunta concreta que tengáis, no dudéis en, si queréis ir apuntándola y la comentamos en la parte final. Vamos a proceder entonces con la parte de inteligencia artificial. Digamos, sí que me puedo explayar un poco más porque es mi, digamos, mi campo de trabajo principal. Voy a dar una breve introducción de lo que es la inteligencia artificial. También aclarar lo que, no necesariamente lo que es y lo que no es inteligencia artificial, pero bueno, sí definir más precisamente lo que es. Me centraré, como comentaba, en la parte de Machine Learning. No voy a entrar en conceptos técnicos, pero sí cómo podemos utilizar esta tecnología para diferentes ámbitos y beneficiarnos de la misma forma que comenté previamente con Big Data, ¿no? Bueno, sobre la inteligencia artificial, de igual forma que con Big Data y con otras tecnologías, hay multitud de definiciones. Yo he encontrado esta de aquí que me ha parecido bastante acertada, que es el campo de la informática que busca crear sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas, reconocimiento de patrones y toma de decisiones. Uno de los aspectos fundamentales de la inteligencia artificial es que nos permite entrenar programas para hacer tareas que nosotros específicamente no le hemos programado para que haga. Es decir, podemos entrenar un programa que aprenda a decir algo muy sencillo, a sumar números sin que nosotros le hayamos explícitamente dicho cómo se suman los números. Nosotros le presentamos un montón de ejemplos de cómo los números se suman entre sí y el programa analiza esos patrones y saca conclusiones. Decir, bueno, pues cuando sumas tal y tal, pues da esto. Entonces, dice que cuando lo sumas, pues el número que obtienes es por lo menos es mayor. Si no hablamos de números naturales, por supuesto. Pero son ese tipo de conclusiones y patrones que analiza el programa y aprende a utilizar sin necesidad de que nosotros explícitamente le digamos qué tiene que hacer, como se ha hecho en informática hasta tiempos no demasiado recientes. En cuanto a las diferentes capas que vemos aquí de la inteligencia artificial, también depende de la fuente que busquéis. Hay múltiples interpretaciones. Yo prefiero utilizar esta de aquí, que es la más sencilla, y es que la inteligencia artificial engloba tanto Machine Learning como Deep Learning, ya que Deep Learning se encuentra dentro de Machine Learning. Explicaré qué son estas dos, Machine Learning y Deep Learning. Que bueno, veréis que una es como una extensión o una particularidad más bien de la otra. Bueno, cuando hablamos de Machine Learning, hablamos de todas aquellas técnicas que permiten entrenar a una máquina o un programa para hacer una tarea. Pues eso se llama Machine Learning. Es decir, entrenamos a una máquina para que aprenda a hacer una tarea específica. Todo esto está relacionado con
el concepto en sí de inteligencia artificial. Recordemos que bueno, la inteligencia es la característica, digamos, que nos permite aprender diferentes conceptos, diferentes técnicas y poder utilizarlos generalizándolos o aplicándolos a ciertos contextos, ¿no? Eso es lo que nos diferencia al ser humano bueno, del resto de seres vivos del planeta. Nosotros podemos enseñar a ciertos animales a hacer ciertas tareas específicas, pero conceptos más complejos como pues, cálculo diferencial integral, pues no podríamos ser capaces de enseñárselo a un perro, por ejemplo. Eso es lo que nos diferencia del resto de animales. Esa capacidad de aprender problemas cada vez más complejos, por ese grados de inteligencia, ¿no? Pues de la misma forma, la inteligencia artificial es enseñar a un programa a realizar tareas cada vez más complejas. Y para ello, bueno, pues están las técnicas de Machine Learning. Sobre esto, hay diferentes formas de orientar este aprendizaje, que sería el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje supervisado es el que se utiliza el 90% de las veces o más dentro de Machine Learning, y es ese tipo de aprendizaje en el que nosotros le proporcionamos al modelo o al programa las soluciones o toda la información que necesita para que él aprenda los patrones. Es decir, nosotros le enseñamos lo que está bien y lo que está mal. Y él, a partir de esa información, aprende. Como muestro aquí en la diapositiva, quiero hacer un símil con la forma que tenemos de aprender nosotros en el colegio. Es decir, nosotros en el colegio nos enseñan en diferentes asignaturas, pues, por ejemplo, matemáticas, lengua, inglés, lo que sea, que está bien. No entro en el concepto ético de bien y mal, sino cómo se hace cada una de esas tareas, que está bien hecho y que está mal hecho. Ese es el aprendizaje supervisado, porque el profesor nos enseña cómo son los pasos que tenemos que seguir o qué tareas tenemos que realizar para resolver ese tipo de problemática o qué conceptos tenemos que aprender. De igual forma, hacemos con un programa de Machine Learning. ¿Cómo se diferencia esto del aprendizaje no supervisado? Pues es aquel en el que no le decimos explícitamente al programa que está bien o cómo sería la tarea que tiene que aprender. Ese aprendizaje no supervisado es el que, bueno, como pongo aquí también en la imagen, es el que ha ido desarrollando el ser humano, bueno, desde la prehistoria bueno, hasta incluso hoy en día. Para desarrollar nuevas tecnologías tenemos que utilizar el aprendizaje no supervisado. Para desarrollar nuevas tecnologías tenemos que innovar, tenemos que intentar desarrollar conceptos nuevos que nadie nos ha enseñado, que no hemos aprendido de ningún sitio, y bueno, pues desarrollar conocimiento, como digo. Ese tipo de aprendizaje también es lo que bueno, nos ha hecho llegar al ser humano a donde estamos, ya que conceptos como las matemáticas, pues al ser humano nadie le enseñó en su momento qué son las matemáticas. Es un conocimiento que hemos desarrollado nosotros, una forma de extraer este tipo de información. Y bueno, como comento, que nos ha permitido llegar hasta donde estamos. Es un proceso de aprendizaje que es mucho más largo. Por eso, si os fijáis, la velocidad del desarrollo tecnológico es cada vez mayor. Es decir, los saltos tecnológicos son cada vez mayores y más rápidos. Si analizamos la historia, pues en los últimos 2 siglos, 2, 3 siglos, se han hecho muchos más avances en múltiples ámbitos de la investigación que en el resto de siglos previos de la raza humana, ¿no? Pues esto es porque hemos ido desarrollando conceptos base utilizando el aprendizaje no supervisado,
y que gracias al aprendizaje supervisado hemos podido enseñar a las nuevas generaciones esos conceptos que ya hemos inventado o hemos desarrollado previamente y rápidamente colocarles en una posición en la que ya podamos desarrollar nuevos conceptos en función de los anteriores. Y finalmente, bueno, pongo aquí también el aprendizaje por refuerzo, que bueno, lo comento, digamos, de manera separada, porque es una forma de hacer una especie de refuerzo positivo en el que al software se le entrena dándole feedback de si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero le dejas totalmente libertad al programa de resolver el problema, obviamente con una serie de herramientas limitadas, pues de resolverlo a su manera. No sé si habéis visto alguna vez algún vídeo de cómo una inteligencia artificial resuelve algún problema o, digamos, sin supervisión. O, por ejemplo, cómo termina un nivel de un videojuego. Hay vídeos muy famosos por ahí que es como una inteligencia artificial a base de prueba y error, repitiendo el mismo nivel, utilizando diferentes estrategias, consigue terminar el nivel porque se le ha ido dando un refuerzo positivo cada vez que pues llegaba más y más lejos dentro de este videojuego, ¿no? Y de hecho, si veis cómo finalmente termina resolviendo el nivel, lo suele resolver de una forma bastante extraña, algo que una persona no lo haría de esa forma. Pero bueno, esto ya va más de la mano por cómo funcionan los modelos de Machine Learning más en profundidad. Bueno, entrando entonces en Machine Learning, pues bueno, un modelo Machine Learning es un algoritmo matemático al fin y al cabo que trata de asociar valores de entrada a una solución. Analiza estadísticamente los datos y establece patrones y tendencias. Os pongo aquí un ejemplo muy sencillito de cómo un algoritmo de Machine Learning puede asociar imágenes de gatos y perros pues, a el concepto de gato y perro, es decir, un clasificador de imágenes en gatos y perros. Este modelo de Machine Learning lo que haría sería analizar grupos de píxeles dentro de la imagen que podía asociar a el concepto de perros y gatos. A este modelo se le proporcionaría miles y miles de imágenes que ya están previamente etiquetadas, es decir, ya tiene asignada una categoría. Le pasamos un montón de imágenes que hemos dicho, esto de aquí, todas estas imágenes de aquí, cada una de ellas son gatos, todas. Y un montón de imágenes que hemos dicho, todas estas de aquí son perros. Y él, bueno, el modelo, el algoritmo, lo que hará será ver qué patrones cumplen de manera similar entre las diferentes imágenes del gato y las del perro. Por ejemplo, podríamos, bueno, no sé si se ve el ratón, pero bueno, si vemos el ejemplo del gato, pues por ejemplo podría analizar que pues las orejas puntiagudas es una característica propia únicamente de los gatos, algo que no ocurre en el caso de los perros, ¿no? O digamos, o la forma de la cola o las patas, es decir, estos patrones, el modelo ya los aprende de manera autónoma y al final, pues tenemos este modelo que en función de la imagen nos dice si es perro o gato, pero nosotros no le hemos enseñado explícitamente a que busque esas características o que analice pues, ciertos patrones en las imágenes y de esa forma concluya que eso es, en este caso, un gato o un perro, sino que lo aprende él de forma autónoma. Bueno, hay multitud de modelos de Machine Learning. Algo que sí que quería hacer, bueno, dejar claro es que inteligencia artificial y Machine Learning no son solo redes neuronales. Es algo que también se escucha bastante por ahí cuando hablamos de Machine Learning, pues redes neuronales, Deep Learning y ya está. No, existen multitud de modelos, cada una con sus fortalezas y debilidades. Aquí os presento algunos que no voy a entrar en detalle porque no quiero
hacerlo demasiado técnico, como comentaba. Si queréis, al final, si alguien tiene curiosidad, puedo hacer una breve descripción de cada uno, pero bueno, todos estos modelos nos permitirían, por ejemplo, clasificar información en benigno, maligno, tipos de, por ejemplo, agrupar en tipos de usuarios también, aquellos usuarios que sigan las mismas características unos con otros, etcétera, etcétera. Pero eso, mi idea con la que quiero que os quedéis es que Machine Learning no son solo redes neuronales. Por supuesto, están presentes las redes neuronales dentro de Machine Learning. Tampoco quiero entrar a nivel técnico de cómo funciona. Si alguien tiene interés, lo podemos comentar al final. Pero bueno, básicamente, digamos, estarían conformadas por una serie de neuronas, como dice el propio nombre, que representan diferentes características de los datos y a través de diferentes capas se van haciendo operaciones sencillas que buscan relacionar características entre sí, llegando a una salida final que puede ser la conclusión final de si estamos hablando de un clasificador, de si es de una clase A, B, C o la que queramos. Pongo aquí el transfer learning también como una técnica que es bastante potente, bastante interesante. El transfer learning consiste en utilizar redes neuronales ya entrenadas y muy potentes para sustituir, digamos, las últimas capas de esa red y especializarlo en una tarea concreta. Es algo que se realiza mucho en el ámbito, por ejemplo, de visión artificial, de lo que hablaremos más tarde. Y nos permite, digamos, coger una red neuronal que, por ejemplo, haya aprendido patrones generales, como cómo buscar una forma dentro de una imagen, y podemos reentrenar las últimas capas para decirle, vale, ya que se ha aprendido a detectar formas dentro de imágenes, pues vas a buscarme específicamente pues, caras de personas o como por ejemplo un detector facial o animales dentro de un entorno rural o nubes dentro de una imagen meteorológica, información meteorológica. Pues utilizar Transfer Learning es bastante potente porque nos ayuda a obtener este tipo de modelos ya funcionales muy potentes, aprovechándonos de redes ya entrenadas, digamos, ahorrándonos también costes de entrenamiento de características más complejas que, digamos, si ese trabajo está ya hecho, pues lo podemos reutilizar. Bueno, depende del tipo de información con el que estemos trabajando, pues utilizaremos un tipo de modelos u otros. Si hablamos de datos estructurados, esto lo voy a comentar rápidamente. Si hablamos de datos estructurados, cuando hablo de datos estructurados me refiero a en formato tabla, un formato como el que veis aquí, con diferentes columnas, que podría ser información de pacientes, información de una empresa, información de funcionamiento de una pieza de una maquinaria. En función de esta información, pues predecir, por ejemplo, una característica. Por ejemplo, si esto es información de un paciente, pues si es clasificar a esa persona si tiene riesgo, por ejemplo, para padecer una cierta patología, pues para este tipo de problemática, pues podemos utilizar diferentes modelos, ya sea los que comenté previamente o mismamente una red neuronal. Para el tema de imágenes, generalmente se utilizan redes neuronales porque nos permiten fácilmente buscar relaciones entre píxeles entre sí. Os pongo aquí, bueno, como curiosidad, una imagen de un clasificador de gatos y perros que, bueno, desarrollé personalmente desde cero con una red neuronal,
pero que, bueno, como veis no tuvo mucho éxito porque clasificó este gato de aquí en un perro, ¿no? Es, bueno, uno de los ejemplos del desarrollo y que, bueno, no es la inteligencia artificial, no es magia y definitivamente no es infalible y depende mucho de cómo haya sido el entrenamiento y los datos de los que dispongamos. Otro de los usos bastante utilizado es el análisis de series temporales. Cuando hablamos de series temporales es información que hemos ido recopilando a lo largo del tiempo y que normalmente pues tiene unas estacionalidades, unas tendencias, como por ejemplo, aquí os presento una información de concentración de un gas, concretamente del ozono, por un proyecto en el que estuvimos trabajando. Y bueno, gráficamente se puede ver ya un patrón de subidas y bajadas, pues en función de esto prever cuál será la concentración de este gas en un contexto concreto de aquí a X días o aquí a X horas. De igual forma que se puede utilizar, por ejemplo, para el tema meteorológico, ¿no? Para esto que se suele utilizar también redes neuronales. Concretamente, unas que tienen mucho éxito son las TSM, que bueno, las menciono aquí por encima. Pero bueno, para que tengan curiosidad también lo podemos comentar al final. Otro ámbito muy utilizado pues es la IA generativa, ¿no? Que está en boca de todos. Generación de imágenes, vídeos, texto. Todo esto es lo que llamamos de inteligencia artificial generativa. Os pongo aquí un ejemplo que para intentar generar imágenes de estas S de aquí, la fila superior serían las imágenes originales y la fila inferior serían las generadas por un modelo eh, relativamente sencillo. Para esto, pues también se suelen utilizar redes neuronales. Por eso se asocia fácilmente con redes neuronales con Machine Learning directamente, porque se utiliza en muchos ámbitos, pero como comento, no es el único modelo. En este caso, bueno, se suelen utilizar GANs, que para el que tenga curiosidad son dos redes, una que es un generador y un discriminante, que compiten entre sí para el generador para intentar generar nuevas imágenes que engañen al discriminante y el discriminante para discernir si la imagen que genera el generador es real o es una falsificación. O bueno, es una falsificación o no es real. También esto, si alguien tiene curiosidad, podemos comentarlo al final, detalles un poco más técnicos, o también para interesados, pues cualquier información de esto o de cualquier elemento de la presentación, os puedo pasar bibliografía para entrar un poco más en detalle. Casos de uso de inteligencia artificial, bueno, ya conocéis muchos. La visión artificial, que se usa en multitud de ámbitos, tanto de seguridad, reconocimiento facial, como que tenéis igual en vuestro teléfono móvil para desbloquear el teléfono, pues utilizar modelos de inteligencia artificial que aprenden vuestros patrones faciales para clasificaros cuando tomo una imagen vuestra, si sois vosotros o es otra persona, para desbloquear o no vuestro dispositivo móvil, ¿no? Por ejemplo. Vehículos autónomos, los famosos Tesla y otros vehículos autónomos poseen multitud de dispositivos que miden o toman imágenes de su alrededor, por ejemplo, de los semáforos o de otros vehículos, para saber cómo operar. Tienen que ser capaces de detectar si hay una amenaza cerca. Una amenaza me refiero a un vehículo cerca para ver si tiene que frenar, si el semáforo que está viendo, el color del semáforo es rojo, pues si tiene que parar, o si es verde, para que puede continuar, etc. etc. Todo esto utiliza por detrás visión artificial. Para salud y medicina, pues para detección de patologías, por ejemplo, en radiografías. Puede ser que modelos de visión artificial dentro de pues, imágenes, hablo de radiografías, cualquier otro tipo de información visual, pueda detectar alguna, digamos, alguna mancha,
alguna particularidad que pueda mm, indicar que ese paciente pues, esté en una etapa temprana de una patología y pueda tratarse de forma eh, no preventiva, pero en estados tempranos y poder salvar la vida, ¿no? Por ejemplo. Muchos trabajamos también en robótica para detección de defectos de piezas, defectos en industria. Hay multitud de aplicaciones. Procesamiento de lenguaje natural. Esto también está un poco en boca de todos. El famoso ChatGPT, que bueno, muchos conoceréis o por lo menos habréis oído hablar. Es un modelo de lenguaje natural, incluye multitud de otras funcionalidades y modelos, pero todo este tipo de modelos de lenguaje, procesamiento de lenguaje natural, lo que hacen es, a partir de un texto, extraen información relevante, información importante, mediante diferentes técnicas, pero las más conocidas son la tokenización, es decir, dentro de una frase se extraen las palabras clave, las palabras que aportan el sentido, el significado de lo que, nos está comentando el usuario, ¿no? Si nosotros le escribimos, por ejemplo, a ChatGPT, pues genérame un texto para explicar cómo funciona la inteligencia artificial. Pues hay muchas palabras que en ese texto que va a obviar. El para, los artículos como la, el, todo esto lo elimina y se queda con palabras clave. A ver qué quiere realmente el usuario. Genera, pues tengo que proporcionar algo nuevo. Texto, pues quiere que genere un texto, no quiere que genere una imagen ni otro elemento distinto. Es decir, si está hablando sobre una temática bot, inteligencia artificial. Entonces, solo con estas 4 palabras, por ejemplo, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Y el resto de elementos los obvia o los elimina. Es un ejemplo de cómo funcionaría ChatGPT, uno de los modelos que está dentro de ChatGPT, para saber explícitamente lo que necesita. De hecho, si hacéis la prueba y le hacéis esa misma consulta solo con palabras clave, os va a proporcionar muy seguramente la misma información. Bueno, comento aquí por encima el ChatGPT versus DeepSeek, que es el DeepSeek, es este modelo chino que, bueno, salió, ya existía, pero tuvo relevancia recientemente a raíz de, bueno, el coste que tuvo entrenar este modelo que tiene un rendimiento, según se dice, similar o parecido, o no muy alejado de ChatGPT, con un coste muchísimo menor, ¿no? Es por eso que tuvo un impacto tan grande. Pero bueno, ChatGPT y OpenAI es la empresa que gestiona ChatGPT, pues aún hoy en día tienen muchísimas funcionalidades que DeepSeek no tiene y por eso, bueno, pues siguen al pie del cañón. Pero habrá que estar atentos a DeepSeek a ver qué nos puede ofrecer. Casos de uso, todos los que queráis y más dentro de inteligencia artificial. Ya comenté varios de los que están aquí, recomendaciones, automatización robótica, predicciones, generación de contenido. Hay multitud de campos en los que la inteligencia artificial nos está siendo útil y nos seguirá siendo útil en los años venideros. Hay que tener en cuenta que, bueno, los grandes modelos, los modelos potentes como ChatGPT, requieren una cantidad de información de tamaño Big Data, de tamaño inconmensurable. Eso hace que, bueno, exista cierto, vamos a decir, oligopolio, cierto control sobre este tipo de modelos a las grandes tecnológicas, también porque el coste de entrenar esos modelos suele ser desproporcionado, cosa que una pyme o una empresa mediana no podría hacer. Pero bueno, simplemente como una reflexión de ese tipo de modelos, aunque todas estas funcionalidades se pueden implementar de manera aislada bueno, como hacemos aquí en CETIC o cualquier pyme o empresa más mediana, se pueden implementar
sin demasiado riesgo, o sea, sin demasiado problema, evidentemente, dependiendo de los datos de los que dispongamos. Y bueno, voy a finalizar, a, a terminar el último bloque importante, que será el de computación cuántica. Como comentaba, voy a hablar de lo que es la computación cuántica lo más por encima posible. Voy a daros un par de pinceladas de qué es, cómo funciona, casos de uso muy por encima y una reflexión final de cómo estamos. También para hacer hincapié en que bueno, es una tecnología que está en desarrollo, aún está en un punto verde, por así decirlo, pero que tiene un potencial muy interesante. Bueno, de nuevo, multitud de definiciones en Internet. Yo he encontrado esta, que es la rama de la informática que utiliza principios de mecánica cuántica para realizar cálculos. Y bueno, sí, es bastante acertado. Esta tecnología, bueno, enseguida os explicaré cómo funciona por encima. Utiliza tres principios de la mecánica cuántica fundamentalmente para interactuar o para generar resultados, ¿no? Que son la superposición, entrelazamiento e interferencia cuántica, que no voy a entrar en detalle en ninguno de estos porque son conceptos bastante complejos y, y bueno, te voy también un poco justito de tiempo para el resto de secciones. Pero es una tecnología con gran potencial. Hace unos años Google publicó un paper, un trabajo que era el Google Quantum Supremacy, en el que exponían, digamos, de manera teórica el potencial que tiene esta tecnología para resolver problemas que la computación clásica tardaría muchísimo tiempo. Esto tiene una parte de verdad, eh, pero no es 100% verídico. Cuando hablamos de que un computador cuántico, una computación cuántica, puede resolver un problema tantas veces más rápido que un ordenador clásico, hay que tener en cuenta dos consideraciones. Una, y es que el problema que se tiene en cuenta normalmente está preparado para que dentro de la computación cuántica, digamos, encaje como anillo al dedo. Es decir, que se puede resolver muy fácilmente con el hardware y por cómo funciona la computación cuántica. Pero que si ese mismo problema lo orientas de la misma forma un ordenador clásico, pues va a tardar muchísimo más porque no está preparado para funcionar de esa manera, ¿no? Entonces tiene a veces un poquito de trampa este tipo de noticias. Y la otra consideración, bueno, es que muchas veces no es que el ordenador cuántico sea más rápido, sino que cuando hablamos de un problema muy grande, bueno, muy grande, un tamaño considerable, normalmente hablamos de la escalabilidad de un problema, es decir, cómo aumenta el tiempo de cómputo necesario para resolver el problema a medida que aumenta el tamaño del problema. ¿No? Eso es lo que sería la escalabilidad. Pues la escalabilidad de los ordenadores cuánticos es mucho mejor, teóricamente, que los ordenadores clásicos. Entonces, para tamaños de problemas más pequeños, la diferencia no se aprecia. De hecho, los ordenadores clásicos siguen siendo más potentes para para esta escala más pequeña que los ordenadores cuánticos, pero a medida que el problema crezca, la diferencia entre los tiempos de cómputo de los ordenadores cuánticos y los clásicos para ciertos problemas, pues parece ser mucho mejor en el caso de los ordenadores cuánticos. Existen diferentes tecnologías para construir ordenadores cuánticos, superconductores, fotónica, los qubits topológicos, que si alguien ha leído recientemente, ha habido alguna noticia de que Microsoft había sacado un chip cuántico que resolvía un problema tantas veces más rápido que un problema clásico, o sea, que un ordenador clásico y demás. Sí, pero con las consideraciones que comenté anteriormente. A ver qué problema y bueno, y cómo se está orientando, ¿no? Hay un poquito a veces de trampa detrás de esas publicaciones. No está claro hoy en día qué tecnología es la que va a
o sea, la predominante. En esta imagen que os presento aquí tenéis el ordenador cuántico de Google, que está ahí en Santa Bárbara, California. Y de todo lo que veis aquí, de todo este armatoste colocado en el techo, el 90% es refrigeración. Es refrigeración y la lógica, o sea, los sistemas que permiten sacar la información de lo que está pasando dentro del chip cuántico. Y el chip cuántico se encontraría en la parte, digamos, más baja y sería una parte ínfima de todo este armatoste de ordenador cuántico que tenéis aquí. Y bueno, por si alguien tiene curiosidad, normalmente los veréis colocados en el techo. Esto es porque este tipo de sistemas son muy sensibles a cualquier vibración o interacción con el ambiente. Y si les se coloca en el suelo hay pues, vibraciones por la actividad bueno, geológica de la Tierra, que nosotros no apreciamos, pero un sistema tan sensible como este sí. Entonces, por eso se coloca en el techo para que este tipo de vibraciones pues, afecte lo mínimo posible a este tipo de sistemas. Bueno, para explicar la computación cuántica, creo que me estoy quedando con poco tiempo. Normalmente suelo hacer un símil con la computación clásica, ¿no? La computación clásica, pues tendríamos la información básica que es el bit, que es el 0 y 1, que podemos asociar con el apagado encendido, verdadero o falso, etcétera, etcétera, que utilizando lo que llamamos puertas lógicas, son estos elementos que tenemos aquí, combinándolos cientos de miles de millones de ellas con un cierto sentido, podemos generar lo que llamamos una ALU, que es una unidad aritmético lógica. Tampoco voy a entrar en detalle lo que es, pero es como una especie de calculadora para unidad en binario, que formará la pieza fundamental de los procesadores que tenemos hoy en día. Es decir, a partir de una lógica muy sencilla, multiplicándola por cientos de miles de millones, combinada, pues tendríamos esos procesadores tan potentes que utilizamos en nuestros ordenadores. Pero todo esto es una lógica determinista, es decir, al final siempre tendremos como resultado una combinación de ceros y unos que, por otra parte, pues nosotros interpretaremos de cierta forma para trabajar, ¿no? Pues ese montón de ceros y unos, pues representarán en ciertos casos, pues un número, ¿no? Cuando sumamos 2 y 2, pues el 4, pues de combinación de ceros y unos, pues se representará el 4. O será un documento de Word, o será un vídeo, o será etc, etc. Cuando hablamos de computación cuántica, tenemos que cambiar mucho el chip mental de cómo funciona este tipo de tecnología. Intento hacer siempre un símil con lo que es la computación clásica. Si en computación clásica tenemos el bit, que recordar que puede tomar valores como 0 o 1, en computación cuántica tenemos el qubit, que puede tomar valores 0, 1, o lo que pongo aquí entre comillas, una combinación de los dos. Es decir, un estado intermedio entre el 0 y 1. Esto es un poco el key de la cuestión de por qué la computación cuántica es tan potente. Y es que, en resumidas cuentas, poder trabajar con unidades de información que no se encuentran en valor fijo entre 0 y 1 nos permite trabajar con un montón de valores entre ellos y, por lo tanto, resolver problemas o intentar solucionar problemas teniendo en cuenta todos estos valores intermedios, haciendo que podamos resolver un problema con múltiples valores a la vez y, por lo tanto, seleccionar la opción correcta o la opción más óptima. Generalmente se representa mediante circuitos cuánticos, que son esto que veis aquí. Cada una de estas líneas sería un qubit al que le aplicamos puertas cuánticas, que es como un símil con las puertas lógicas, pues tenemos una versión de puertas cuánticas que modificarían
el valor de cada qubit en función de la puerta cuántica que le estemos aplicando. Tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, son dos pinceladas por lo que quiero que os quedéis. Normalmente se representan mediante esta esfera que veis aquí, que es la esfera de Bloch, y normalmente nosotros medimos el eje Z, que es este verde de aquí, para saber su valor. La idea más sencilla con lo que quiero que os quedéis es que cuando trabajamos con computación cuántica, trabajamos con esferas, que son estas de aquí, con pelotas básicamente, que cada vez que le aplicamos una puerta cuántica, lo que hacemos es rotarla. Vamos dándole vueltas. Y quedará, pues, al final del circuito en un estado determinado. Digamos, apuntando cada eje a un lado. Y siempre, siempre, siempre al final habrá una parte de medición en la que forzaremos a ese qubit a decidirse, a tomar un valor, 0 o 1. Es decir, al final de cada ejecución de un circuito cuántico obtenemos un valor clásico, un bit clásico, que será como comentaba antes, valor 0 o 1. Es decir, forzaremos a ese qubit a que tome un valor. Como comentaba que medimos el eje Z, digamos, si apunto hacia arriba sería el valor 0, si apunto hacia abajo sería el valor 1, y por eso puede tomar valores intermedios entre el 0 y el 1. Si está más apuntando hacia arriba, tendríamos probabilidades de ser 0, y si está más hacia abajo, tenemos probabilidades de ser 1, pero no tienes una garantía de que vaya a ser 0 o 1. Sé que suena bastante extraño y es muy difícil explicar esto sin entrar en detalles específicos, pero bueno, lo que quiero que os quedéis es que con computación cuántica utilizamos qubits que hacen rotar con puertas cuánticas que hacen rotar estas esferas que modifican su estado para al final tomar una decisión, 0 o 1. Eso, bueno, lo que nos permite es luego trabajar con estos bits clásicos e interpretarlos de nuevo como hacemos con información clásica, pues para ver si la solución que he obtenido es correcta o no. Para trabajar con computación cuántica, bueno, tenemos dos opciones: o simular estos circuitos cuánticos o utilizar ordenadores cuánticos reales, cada uno de ellos con sus pros y sus contras. ¿Por qué existe la simulación si tenemos ordenadores cuánticos reales? Bueno, principalmente porque los ordenadores cuánticos existentes son muy pocos, es decir, la oferta es muy, muy, muy pequeña y aparte estos sistemas están todavía muy verdes. Hay una limitación sobre el hardware, una limitación tecnológica. Y ahora mismo pues tienen bastante ruido, bastante error instrumental. Entonces, mientras se soluciona este problema, utilizamos simulaciones de circuitos cuánticos en ordenadores reales. Por ejemplo, aquí en CETDIC tenemos un simulador propio que, en un ordenador muy potente pero clásico, simulamos lo que haría un ordenador cuántico y podemos funcionar a partir de ahí. Digamos, en condiciones ideales donde no habría ruido, pero podamos seguir desarrollando pues, las soluciones a problemas utilizando computación cuántica, sin necesidad de hacer ordenadores cuánticos reales. Bueno, como veis aquí, cada uno tiene sus pros y sus contras. Comentaba el error instrumental de los ordenadores cuánticos, la parte de simulación también está bastante limitada porque simular esto requiere una potencia muy grande. Entonces también hay limitación en ese caso. Y bueno, pues las dos opciones tienen sus pros y sus contras, pero la simulación nos permite ir trabajando en este campo sin, digamos, entrar en problemas más específicos como el ruido o el error. Bueno, los casos de uso voy a ir también bastante rápido porque quería dejar 10 minutos para las cuestiones. Hay múltiples ámbitos de uso de la computación cuántica. Los más destacados sería la parte de química y simulación de materiales. Todo el trabajo a nivel de partículas se
asocia muy bien con la computación cuántica porque es muy fácil representar las partículas o moléculas con qubits, con el comportamiento de los qubits, porque al final por debajo trabajan de manera similar. Entonces, para ámbitos de medicina, simulación de fármacos y estos asuntos, pues es bastante útil. Bastante potente con respecto a sistemas clásicos que no están diseñados para ello. En problemas de optimización también tiene bastante potencial, porque como comentaba, podemos probar varias soluciones a la vez y buscar la última de manera sencilla con computación cuántica. Dentro de la inteligencia artificial también existe el llamado Quantum Machine Learning, que para ciertos casos ha probado ser bastante útil, por ejemplo, en datos no estructurados, por ejemplo, imágenes, ha probado ser bastante eficiente, requiriendo a veces menos información para entrenarse que lo que necesitaría un modelo clásico para obtener el mismo rendimiento. La parte de criptografía, sí que quería hacer un poquito más de hincapié, que lo voy a también pasar de manera más rápida. Bueno, que se dice mucho que la computación cuántica va a romper la criptografía clásica. Es cierto, el algoritmo de Shor prueba que puede romperse la criptografía clásica y dejarnos a todos inseguros. Eso es cierto, pero para eso se requeriría una cantidad de qubits que no estamos ni cerca hoy en día de tener acceso a ese nivel de procesamiento. Por lo tanto, sí, pero no estamos cerca de llegar a ese punto. Y por otra parte, la computación cuántica nos proporciona su propia criptografía, es decir, su propia forma de encriptar nuestra información para estar seguros ante cualquier persona que intercepte nuestros datos o que quiera manipularlos, ¿no? Que es bastante más segura, bastante más potente que la criptografía clásica. Bueno, tengo aquí una parte de limitaciones de la computación cuántica. Simplemente dejar constancia de que es una tecnología que está en desarrollo. Es decir, hoy en día es difícil aplicarlo a empresas o problemas reales porque la escala en la que podemos trabajar es relativamente pequeña. Y en esta escala pequeña, como comentaba, los ordenadores clásicos siguen siendo más potentes para este tipo de soluciones, pero a medida que este problema se va solucionando y podemos acceder a problemas de mayor tamaño, la computación cuántica se irán poniendo en algunos ámbitos. Nosotros, por ejemplo, seguimos trabajando, seguimos desarrollando la algorítmica, las soluciones de los problemas y para estar preparados para cuando la tecnología esté disponible, estar ya en punta de lanza, digamos, y poder ir ya aplicándolos. Vale, y voy a finalizar con la integración de estas tres tecnologías. La más fácil sería la inteligencia artificial con el Big Data. Big Data, ¿qué aporta Big Data a la inteligencia artificial? Pues toda esa cantidad de información que permite entrenar los modelos. Cuanta más información, más potentes serán los modelos, más precisos, y por eso se beneficia de manera natural. ¿Y qué aporta la inteligencia artificial a Big Data? Pues que precisamente puedes entrenar modelos que te permitan acceder a esa información masiva de manera más eficiente, con modelos de Machine Learning. Inteligencia artificial y computación cuántica, pues la computación cuántica aporta a la IA nuevas formas de entrenar modelos, que en algunos casos serán más eficientes, y la IA de la computación cuántica se utiliza para a veces entrenar los modelos de computación cuántica. Algunas veces se utilizan optimizadores clásicos para optimizar circuitos cuánticos, lo cual requiere inteligencia artificial clásica y por lo tanto pues también se beneficia, ¿no? La más complicada de interactuar sería la computación cuántica y el Big Data. Se me ocurre que, bueno, con computación cuántica, como algoritmos como el algoritmo de búsqueda de Grover, se puede beneficiar Big Data para encontrar elementos dentro de grandes cantidades de datos específicos de manera más eficiente, más rápida. Y el Big Data a la computación cuántica, pues también que proporciona grandes cantidades de información para entrenar modelos de Quantum Machine Learning, por ejemplo, pues también se puede beneficiar. Y nada, bueno, esto sería todo. Disculpad por la planificación de tiempo. Como comentaba, dejamos estos últimos minutos para preguntas y feedback que necesitéis.
Muchas gracias a todos y bueno, Muchas quedo a vuestra gracias a disposición. ti. Muchas gracias a ti, Marco. Y se te veía perfectamente, ¿eh? Que antes te oí que comentabas el tema de la luz, que fallaba un poco el sensor y tal. Nada, se te ve perfectamente, Ah, así vale. que sin problema ninguno. No sé si alguien quiere, muchísimas gracias, ya te digo, por una exposición tan sumamente detallada, con tantísima información, tantísimos datos y fenomenal. Para los que les pase como a mí, que tienen que luego aterrizar todo esto, ya sabéis que vamos a tener la grabación de esta jornada, la tenemos a disposición en nuestra plataforma Moodle, porque yo creo que hay que volver a ver todo esto con más detalle. Y no sé si alguien tiene alguna consulta. En el chat nadie puso nada, quiero decirte, Mm. no sé si es que todo el mundo lo tiene todo claro o que dicen, vamos a esperar, ¿eh? No me atrevo a Sí. lanzar una pregunta al aire, que es lo que pasa en muchas ocasiones. Pero bueno, Ujú. nada, yo si queréis os reactivo el micro si alguien quiere preguntar. Vamos a ver, déjame que les reactive el micro aquí, a ver si alguien... Vale. A ver si alguien quiere hacer alguna consulta y si no, no te quitamos más tiempo. Pero ya te digo que es una cantidad de información tan Es, grande. Sí, es mucho, ¿eh? sí, Tú es porque lo que tienes, son... claro, como lo tienes tan súper controlado, pero bueno, para los que somos un poquitín aquí profanos en el tema, sí que cuesta asimilar tanta cantidad de información. Pero bueno, de todos modos, si luego surge alguna consulta, alguna duda, nos las podéis trasladar directamente al colegio y nosotros se las hacemos llegar a Marco sin problema para que las pueda luego responder. Sí, Así que, correcto. así que nada, cualquier cosa hay comunicación continua. Nada. Pues parece ser que nadie se atreve o nadie tiene ninguna consulta. Así que nada, A ver, Marco. es normal porque, bueno, como comentabas, ha sido bastante denso. Eh, Bueno, es lo pienso que es, que... quiero decirte, la temática es la que es y es lo que te digo, que para los que somos un poco profanos en esto te cuesta un poco asimilar. Pero bueno, tengo que decir que todo el mundo que se conectó se quedó hasta el final, ¿eh? No se nos Ah, ha... O sea que, no, bueno, yo estuve muy atenta y sí que estuvo muy interesante. Así que te lo agradezco muchísimo. Os agradezco mucho a todos los que estuvisteis participando, que nos hayáis acompañado todo el tiempo. Y a Marco, pues que a ver si volvemos a colaborar en otra ocasión. fantástico, sí. A cualquier cosa que necesitéis, tenéis a Pues vuestra fenomenal. disposición. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y que tengáis todos un buen día. Hasta otra, Buen día a chao. todos. Chao.